IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta. Bienvenidos a noviembre, mes que inicia con la celebración del Día Mundial de la Ecología. Seguramente muchas personas no registran en sus calendarios esta celebración ambiental. Sin embargo, en varios países de Latinoamérica, gracias a iniciativas académicas que surgieron décadas atrás, hoy se promueve en diferentes entornos la conciencia ecológica y el respeto por los ecosistemas. Una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío. Es por eso que en esta ocasión queremos hablar sobre el cambio climático y cómo se ven afectados diferentes ecosistemas en nuestro departamento. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Marian Cabrera Pantoja, bióloga con maestría en Ecología y Evolución y doctorado en Ecología de la Universidad de Ámsterdam, con quien hablaremos sobre el impacto del cambio climático en nuestro departamento y cómo esto afecta finalmente en nuestra salud. Bienvenida, Marian. Muchísimas gracias por este espacio y a todos los oyentes. Para iniciar con un contexto general sobre este tema, hablemos de cómo describir los ecosistemas en Nariño. En Nariño tenemos la fortuna de tener una gran diversidad de ecosistemas, empezando desde las montañas, que tenemos nuestros páramos, tenemos nevados también en el caso de Cumbal, tenemos bosque andino, selvas húmedas tropicales, que son las zonas que quedan hacia el Pacífico, y tenemos como la puerta hacia la Amazonía, que es un bosque muy particular cerca de la Laguna de la Cocha. Tenemos también el enclave xerofítico o el ecosistema seco que encontramos hacia la zona del Patía. Tenemos esta gran diversidad de ecosistemas que también nos permite tener una diversidad biocultural y también una gran variedad de alimentos, ¿no? Por eso tenemos diferentes pisos térmicos y que nos permiten siempre tener disponible una gran diversidad de comida. Al estudiar el cambio climático, ¿qué se considera para determinar alteraciones en los ecosistemas, específicamente en los de Nariño? Cuando nosotros estudiamos el cambio climático debemos también considerar las presiones que sufren los ecosistemas con otras actividades, que es incrementar estos efectos negativos de estas otras actividades. En el caso de nuestros ecosistemas tenemos una gran presión hacia la parte de la selva del Pacífico, con unos cambios de la selva por unos monocultivos que irrumpen todos esos procesos ecológicos que hay en los ecosistemas naturales y que también pues, nos incrementan esa pérdida de biodiversidad que hay en estos lugares. Pero también en los ecosistemas de las montañas, donde se ubica la mayor cantidad de personas que habitamos las zonas de las cordilleras, la problemática que tenemos es la ampliación de la frontera agropecuaria. Entonces, cada vez vemos que suben más hacia las montañas las zonas de ganadería y las zonas de cultivo y que esto también se incrementa por el cambio climático. Nosotros vemos que, por ejemplo, los cultivos de caña empiezan a subir muchísimo más de lo que subían hace 10 o 15 años. Encontramos ya un café de altura que no se daba antes, que también es una variedad adaptada a zonas altas, pero que también ha generado unos impactos graves en nuestros ecosistemas montañosos. Y si le sumamos esto al cambio climático, entonces vemos que hay una presión por nuestro lado, pero también hay una presión para los ecosistemas, tanto para la fauna como la flora y los microorganismos que componen estos ecosistemas, en cuanto a que también tienen que adaptarse a esos cambios de temperatura. Si nosotros hablamos de cambio climático, hablamos no solamente de que el planeta se está calentando, sino que también el cambio climático ha hecho que esos extremos de lluvias o de sequía sean cada vez más fuertes. Entonces, si vemos los reportes cada año, vemos que se rompen los récords de temperatura más alta de los últimos 40, 50 años. Entonces, esos son los cambios que vemos con el cambio climático, que se ha incrementado muchísimo más en los últimos 20 años. Y ya hemos pasado como los umbrales que se había propuesto en el 2006. El estado actual de los ecosistemas en Nariño, con el cambio climático, ¿qué encontramos? ¿Cómo se han visto afectados en lugares, sobre todo, me imagino, turísticos? Varios ecosistemas se han visto afectados en dos puntos, ¿no? El cambio climático, como les mencionaba, no solamente es ese incremento de temperatura, sino que también ha hecho que muchos lugares que no tenían tormentas eléctricas o que no tenían una gran cantidad de lluvias, en la actualidad se presenten mayor número de avalanchas, por ejemplo, o que haya inundaciones.
Si vemos el caso más cercano aquí en Pasto es la Cocha. Vemos que en este año ha habido muchos procesos de inundación en repetidas ocasiones. No solamente ha sido a inicios de año donde las lluvias fueron bastante fuertes, sino también a mediados de año. Entonces hay un cambio en los regímenes climáticos que ha hecho que se vea como afectado por estas variaciones. Y tenemos el caso de otras zonas donde había mayor precipitación y ahora por el cambio climático hay menor precipitación. Entonces se ha presentado eventos de sequía mucho más largos, que ha impactado también en la parte de los cultivos, en la disminución de la oferta hídrica para la gente, para los cultivos, para los animales. Entonces hay varios efectos del cambio climático en nuestros ecosistemas. ¿Qué características hacen de Nariño un territorio especialmente vulnerable frente al cambio climático? Pues en Nariño es muy vulnerable los ecosistemas porque contamos con un mayor número de ecosistemas en la alta montaña. Y lo que pasa en el cambio climático afecta más estos ecosistemas porque si nosotros empezamos a subir, vemos que hay un cambio de lluvias mayor que si nos encontramos en las zonas de tierras bajas, ¿no? Como en los ecosistemas de Tumaco o en los valles interandinos. Entonces, esto hace que el efecto del cambio climático sea mayor en estos sistemas montañosos. Y lo que hace también a Nariño particularmente vulnerable es que tenemos algunos territorios que son muy alejados y tal vez todavía no tenemos como una respuesta rápida para atender esas emergencias climáticas. El clima ha hecho que en algunos lugares ya de Colombia y del mundo haya algunos desplazamientos, hace que también las poblaciones deban moverse de ahí. Entonces, en Nariño particularmente tenemos algunas zonas hacia la costa y, como les comento, en la cordillera que son bastante vulnerables. La desaparición de glaciares en Colombia avanza a un ritmo alarmante. En las últimas décadas el país ha perdido aproximadamente el 90% de su cobertura glaciar, quedando apenas 33 kilómetros cuadrados en 6 nevados que están en proceso de extinción. Desde el 2021 hasta el 2022, la reducción fue del 3,2%, equivalente a 156 canchas de fútbol. En el 2023, el glaciar Conejeras, parte del Nevado Santa Isabel, incrementó su derretimiento debido al fenómeno del Niño y se extinguió en el 2024. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Bueno, Marian, ¿cómo se conecta el cambio climático en la salud pública de los habitantes de una región, en este caso del departamento de Nariño? Esta es una pregunta muy importante porque a veces pensamos que el cambio climático es algo que ocurre en otras partes, ¿no? Que no nos está afectando a nosotros, que no nos toca tampoco en las ciudades, a veces lo asociamos más con la parte rural o con los ecosistemas naturales. Pero en realidad si nosotros vemos el efecto del cambio climático impacta directamente en nuestra salud. Nosotros vemos que hay una mayor afectación de enfermedades respiratorias que se deben a los cambios del clima, ya sea cuando ocurre un mayor número de lluvias, se alargan los periodos de lluvia, ocurre también en enfermedades respiratorias. Pero no solo por eso, sino también porque incrementa la polución. Y la polución pues es el mayor propulsor del cambio climático en el mundo, ¿no? Entonces también las enfermedades respiratorias empiezan a aparecer. Hay otras enfermedades asociadas a la piel que también están determinadas por el cambio climático y otras enfermedades infecciosas que estaban latentes de pronto en nuestro sistema, pero debido a estas variaciones en la temperatura y en la precipitación, pues empiezan a afectar la salud humana. También se podría hablar sobre cómo los vectores de algunas enfermedades logran movilizarse por consecuencia del aumento de temperaturas en cambio climático. Eso también es algo que se está estudiando, sobre todo en la parte del Pacífico. El cambio climático afecta la presencia de vectores, que los vectores son, por ejemplo, los mosquitos que llevan una enfermedad a otra, que son los principales vectores de enfermedades en estas zonas de tierras bajas. Y lo que hace el cambio climático afecta de dos maneras. Una es si incrementa la temperatura ambiente, los ciclos de vida de estos insectos en general se vuelven más cortos. Eso quiere decir que hay mayor número de generaciones en un menor tiempo. Entonces, si el ciclo de vida de estos insectos es de, digamos, 2 semanas, el cambio climático hace que el incremento de temperatura hace que los ciclos sean más cortos, que pasen de 15 días a que sean de 10 días. Eso quiere decir que hay una proliferación de vectores en estas zonas. Y también el caso de las lluvias hace que cierto tipo de animales, de vectores, también tengan unas mayores oportunidades de reproducción porque hay mayor oferta de lluvia.
Entonces vemos que también afecta esta parte de la salud humana indirectamente, ¿no? Porque en este caso es a través de la proliferación de vectores. Y se corre el riesgo de, a una mayor temperatura, hay más zonas disponibles para que aparezcan estos vectores. Claro que sí. El incremento de temperatura hace que, por ejemplo, aquí lo podemos notar, ¿no? En Pasto, hace unos años era muy raro ver zancudos, pero ahora es muy común. Entonces también empieza a llegar estos vectores a zonas donde antes no vivían. Eso es otro riesgo que tenemos frente al cambio climático. Centrémonos en un escenario, por ejemplo, en los páramos, su importancia para la producción de agua, tan fundamental para la vida. ¿Qué acciones antrópicas afectan los páramos? En la actualidad, los páramos están protegidos de actividades extractivas. Sin embargo, pues hay algunos páramos que todavía siguen siendo afectados por otras actividades, como les comentaba al inicio, actividades más relacionadas con la agricultura o con la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, también en los páramos vemos que el cambio climático está afectando la oferta hídrica. Hay zonas de páramo que debido a los periodos largos de sequía, pues la oferta hídrica se reduce bastante y eso hace que haya unos cambios también en la dinámica propia del ecosistema que mantiene tanto la biodiversidad como la regulación hídrica, que es una de las principales funciones de los páramos. Entonces, además de estas actividades causadas por los seres humanos, también vemos que están afectados por el cambio climático. Y otra actividad que es de bastante impacto en los páramos es el turismo. Nos gusta mucho ir hacia los páramos, conocer los frailejones, las lagunas, pero no lo hacemos con tanta conciencia. Y a veces dejamos basura, a veces la gente allá también hace una fogata porque está muy frío y eso también genera incendios, que es también uno de los problemas más graves que afectan los páramos aquí en Nariño. Han habido procesos de quemas no controladas en los páramos y afecta ya muchas hectáreas, sobre todo en el páramo de Cumbal, que es uno de los páramos donde más ocurre este fenómeno. Por ejemplo, en el Encano y específicamente en la Laguna de la Cocha, ¿cómo se ha visto estas afectaciones al ecosistema y más aún con el cambio climático? La cocha es un ecosistema muy sensible y yo creo que estamos superando su capacidad de carga. Nosotros hablamos de capacidad de carga, es cuando un ecosistema provee, por ejemplo, el agua, el suelo, la biodiversidad, pero tiene un límite. No podemos seguir pensando que la naturaleza es ilimitada. Cuando nosotros vamos o llevamos tanto turismo a la cocha, que no lo hacemos tampoco de manera regulada, llegan buses todos los días prácticamente y llegan a la parte generalmente del puerto. Esto hace que haya un mayor consumo de agua, una mayor disposición de residuos hacia la laguna por el uso de los baños, por el uso de los restaurantes, por los desechos que hay también, ¿no? de toda esta actividad relacionada y que todavía no está bien regulada. Y eso también es grave porque cada año vemos que llegan más y más visitantes y no se regula esos procesos de desechos, ¿no? De manejo de residuos, de la cañería y lastimosamente todo llega a la laguna. Hay varias investigaciones tanto de la Universidad de Nariño como de la Universidad Mariana que han demostrado ya que hay una contaminación grave en algunos puntos, especialmente en el puerto y en la vereda del Motilón, porque hay una sobrecarga de turismo en estas zonas. Además que a veces solo se llega al puerto y entonces se sobrecarga este lugar de estas visitas de turismo y eso hace que también se empiecen a agotar los recursos, pero también que haya mucha mayor contaminación en este lugar que es tan importante para Nariño. La declaración del 2025 como Año Internacional de la Conservación de los Glaciares es un llamado urgente para proteger estos ecosistemas estratégicos. A través de parques nacionales naturales se trabaja en la conservación y restauración de las áreas que albergan los últimos glaciares de Colombia, fundamentales para el equilibrio hídrico y el bienestar de las comunidades. No podemos ignorar las señales del cambio climático. La desaparición de estos ecosistemas es una pérdida irreparable para la biodiversidad y el país. Bueno, entramos a la tercera parte de este podcast y ahora queremos hablar sobre cómo impactan estos cambios en la vida de las comunidades rurales y campesinas que dependen directamente de los ecosistemas.
Las comunidades rurales se ven muy afectadas por estos cambios del clima debido a que afectan directamente sus cultivos, ¿no? Entonces, cuando tenemos épocas que duran los periodos de lluvia más de lo que normalmente duran las lluvias, se extiende a 5 o 6 meses, pues hay una pérdida grande de cultivos. Entonces se pudren los cultivos, se llegan más enfermedades a las plantas y hay una pérdida económica bastante grave que está afectando a las comunidades rurales. Pero también en el caso opuesto, cuando ocurren las sequías. De pronto hay unos cambios drásticos que uno lo nota, uno ya no puede decir en abril llueve porque cambia, ¿no? Cambia el clima. Entonces ya llueve desde antes, febrero, marzo y de pronto abril es más seco. Y esto también, las sequías afectan gravemente a las comunidades campesinas e indígenas del departamento porque también hay una pérdida de cultivos y hay una menor oferta hídrica. Si no tenemos agua para consumo humano, entonces tampoco la podemos tener para los cultivos y para los animales y hay un impacto bastante fuerte del cambio climático. Dentro de estos cultivos se puede hablar de la pérdida de nutrientes. Sí, ese también es algo importante de considerar porque el cómo nuestras prácticas agrícolas han hecho que sobreusemos el suelo, ¿no? Entonces sobreexplotemos un área, no le damos tiempo de descanso, intensificamos el uso de un terreno para un cultivo y generalmente hacemos monocultivos. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha generado que esos suelos se desgasten porque nosotros estamos labrando el suelo y eso hace que el suelo se disperse, ¿no? Entonces que ya no sea tan compacto, que ya pierda sus propiedades. Ese sobreuso ha hecho que el suelo pierda su composición de minerales y que las plantas no puedan aprovecharlos. De manera que las plantas que nosotros consumimos ahora tienen una muy baja cantidad de minerales porque no pueden absorberlos, no están disponibles en el suelo y tampoco hay esas relaciones con los microorganismos que le permiten absorber estos minerales. Se escucha a muchas personas en redes sociales hablar sobre la suplementación de minerales como el magnesio. ¿Esto puede estar relacionado con la pérdida de la calidad de nutrientes de los terrenos? Sí, esto está relacionado porque si nosotros hacemos un análisis de los vegetales que nosotros consumimos o de las frutas que nosotros consumimos, pues no tienen la misma calidad que antes, precisamente porque no pueden absorber estos minerales de la misma manera porque ya no existe o ya están en muy baja cantidad en los suelos. Sí, algunos nutrientes nosotros necesitamos complementarlos porque no están en nuestra dieta. ¿Cómo describir la relación entre cambio climático y la seguridad alimentaria en Nariño, considerando que somos una tierra muy productiva? Sí, eso es algo que deberíamos considerar y debería ser como una prioridad, porque si no planteamos unas estrategias ante el cambio climático y ante esas amenazas locales, es muy posible que nosotros en unos años no podamos producir de la misma manera. Se está hablando de la agroecología, que es una apuesta que en muchos territorios de Nariño la practican. Comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades también negras en el Pacífico, hacen sus prácticas agroecológicas. ¿Y esto qué quiere decir? Es volver a considerar esa diversidad en nuestra forma de producir. Ya no hablamos de usar agroquímicos, sino complementar esa falta de nutrientes con elementos orgánicos, que son también producidos en la misma huerta y que son producidas por las mismas familias. Esto quiere decir que es recuperar como muchas funciones que antes estaban presentes en nuestros ecosistemas y en nuestros sistemas productivos para que haya una mayor disponibilidad de nutrientes, para que haya una mayor diversidad, un mayor control de plagas, pero de manera natural. ¿Qué papel pueden cumplir las instituciones, las comunidades y los jóvenes en la protección de nuestros ecosistemas en Nariño? La educación formal e informal es clave, ¿no? En este tema. El conocer, el saber qué es el cambio climático. Como lo mencionaba al principio, a veces pensamos que es algo que no nos está afectando, pero realmente está presente en nuestras vidas, está afectando en nuestro día a día. Si nosotros tuviéramos más contacto con este tema, de pronto se abordaría desde los colegios, desde las escuelas, pues desde primaria, ¿no? Puede ser no solamente llegar hasta el bachillerato para hablar del tema. Nosotros podríamos también tener un cambio en esa perspectiva de cómo nosotros podemos aportar al cambio climático. Con pequeñas acciones, ser conscientes, por ejemplo, del uso que le damos al agua. A veces en la ciudad nosotros no nos importa tanto el agua porque siempre nos llega. Pero cuando tenemos esos periodos de sequía, ahí sí reflexionamos un poco más. Pero si lo hiciéramos durante todo el año, no tendríamos esa preocupación de que el agua esté menos disponible. Nosotros desde las ciudades también que nos replanteemos nuestro sistema de consumo.
A veces compramos sin necesidad de usarlo y eso también contamina muchos lugares. El mover por el mundo, ¿no? Que si pedimos desde China, nos afecta, llega a nuestras costas y a veces ha encontrado también nuevas enfermedades que vienen en estos buques de otros países trayendo mercancía que nosotros estamos solicitando de manera urgente y rápida y que a veces tampoco es indispensable. Esas acciones como consumidores son bastante importantes para que empecemos a darnos cuenta cómo individuos podemos aportar a esa mitigación del cambio climático. Finalmente, enviamos un llamado de urgencia para la conservación del medio ambiente. Esto no es una moda ni un desafío de redes sociales. Esto es algo delicado, algo serio, urgente, porque es el cuidado del único planeta que tenemos para vivir. Claro que sí, nosotros no podríamos vivir en un planeta enfermo, ¿no? Porque nosotros también nos empezamos a enfermar, que es lo que estamos viendo ahora. Si estamos contaminando, si estamos generando tanta polución, nosotros también estamos siendo afectados por eso. Entonces el llamado es para que nosotros empecemos a recuperar nuestro planeta, a de verdad darle lugar a todas las especies, a todos los elementos que tiene la naturaleza, que sin ella realmente no podríamos nosotros sobrevivir. Ya hemos tenido como varios llamados de atención, pasó pandemia, tuvimos toda esta emergencia sanitaria, pero tal vez esos aprendizajes se nos fueron borrando de la cabeza y el llamado es también para que veamos el impacto que nosotros tenemos como seres humanos cada día en nuestro planeta y que lo podamos recuperar y que lo podamos sanar desde nuestras diferentes acciones. Como hemos escuchado en esta ocasión, el cambio climático no es un tema ajeno a nuestro departamento. Se siente en los páramos, en la lluvia, en el clima, en los cultivos y en nuestra salud. Reconocer la importancia de los ecosistemas que conforman nuestra región es dar el primer paso para emprender acciones locales encaminadas a cuidar nuestro entorno. Gracias por escucharnos y tú, cuéntanos en los comentarios qué acciones realizas para mantener y mejorar el medio ambiente. Hasta pronto.